Bueno, shalom para todos. Vamos con otro estudio en la misma dirección de comprender el lenguaje y el pensamiento de Pablo. Hoy vamos a entrar tal vez en la carta de Pablo que más distorsionada ha sido por la tradición, por la doctrina cristiana. Esta es una carta muy difícil de entender. Ya vamos a ver, inclusive recuerden la advertencia que nos había hecho Pedro acerca del lenguaje de Pablo. Recuerden que Pablo era un hombre altamente instruido. Pablo nos está hablando en un lenguaje que hay necesidad, digamos que de descifrarlo, pero a la luz de las escrituras, no inventándonos nosotros saber qué es lo que quería decir Pablo. Nosotros tenemos que ir a las escrituras, tenemos que ir al tiempo mismo de Pablo, tenemos que entender el lenguaje en contexto. Un ejemplo muy simple, digámoslo así, de la necesidad que nosotros tenemos de conocer el contexto de la persona que escribe la carta. La tenemos en un ejemplo que yo siempre comparto porque siempre me ha parecido muy, muy especial. Hay una palabra en español, nosotros, por ejemplo, las personas que somos aquí de tantos países, todos hablamos español supuestamente, todos estamos hablando el mismo idioma. Sin embargo, hay un ejemplo que para mí ha sido muy claro. La palabra, hace referencia a la palabra engreída. En el Perú, una persona engreída es una persona consentida, una persona que la quieren mucho, que le dan mucho gusto. Entonces él dice, no, porque yo tengo, por ejemplo, a mi hija muy engreída. Es decir, la quiero, la abrazo, le digo que la amo, le trato de dar gusto. Eso es una persona engreída en el Perú. En Colombia, cuando nosotros decimos esa persona es una persona engreída, nosotros estamos haciendo referencia a una persona arrogante, desagradable, es decir, todo lo contrario. Para mí ese es uno de los grandes ejemplos. Si una persona del Perú escribiera una carta y dijera que fulano de tal o fulana de tal es una persona engreída, y la lee un colombiano, lógicamente la conclusión que va a sacar es completamente diferente. Esto es un ejemplo simple, mínimo, para que podamos nosotros entender la necesidad de aprender el lenguaje de Pablo, de saber a qué se estaba refiriendo Pablo, porque es precisamente el hecho de querer entender con una mente occidental. Después de más de 2000 años, queremos entender las cartas a la luz de lo que nosotros creemos y pensamos hoy, cuando tenemos dos culturas completamente diferentes. Así que los invito a que entremos en la carta de Pablo y vamos a ir poco a poco para que vamos entendiendo principios. Ya en la carta que hicimos a los Colosenses, me imagino que muchos de ustedes que lo hubieran visto ya han comprendido mucha parte del lenguaje. También en el primer video que se hizo, que se llama Comprendiendo a Pablo, que a los que no lo hayan visto se lo recomiendo muy especialmente, porque muchos de los conceptos que vemos en las cartas de Pablo, especialmente en esta de los Gálatas y en Romanos, tiene que ver con ese tiempo de Pablo, tiene que ver con las disputas que habían en el entonces, tiene que ver con la idea que se manejaba con respecto a los gentiles, bueno, con todo lo que sucedía en el tiempo de Pablo, que está en el video que se llama Comprendiendo a Pablo, el primero de esta serie. Vamos a entrar entonces en materia y vamos a tratar de ir mirando una carta que la pudiéramos leer máximo en 15 minutos y ustedes van a ver la complejidad de los conceptos que se están manejando. Vamos primero a partir de una base. El Salmo 119, 160 nos dice que la suma de tu palabra es verdad. Si nosotros encontramos un concepto en las escrituras que es contrario a lo que digan las escrituras en general,
Nosotros tenemos que parar, poner atención, empezar a buscar dónde es que nosotros estamos equivocados, no las escrituras. Porque siempre tendemos a pensar, ay no, las escrituras están equivocadas, no, eso es un error de traducción, no, eso es que eso es un invento, un versículo añadido. Bueno, hay mil excusas, pero la realidad es una. Los equivocados somos nosotros y no hemos leído de pronto en contexto. Primero tenemos que dar el crédito a que nosotros creemos que las escrituras son la palabra del Eterno, que ha sido por voluntad del Eterno que tenemos el Tanaj, donde está la Torá y los profetas, que son toda su voluntad, sus mandamientos, sus anuncios, y el Brit Hadashah, o el Nuevo Testamento, que nos relata el cumplimiento de las profecías y de todo lo que había sido anunciado en el Tanaj. Entonces, yo les pido que entremos en el estudio de esta carta, con algo muy importante que creo que ya por lo menos la gran mayoría de ustedes lo tienen como seguro, ya no hay duda. Pero claro, sé que algunas personas irán a ver este video por primera vez y no lo saben. A las personas más nuevas, pues les iremos dando toda la base bíblica, pero a los que ya lo saben, vamos a entrar en la carta con este pensamiento en nuestra mente. La Torá es eterna. Yeshua dijo que no había venido a abolir la Torá. Y la Torá es para siempre mientras existan el cielo y la tierra, dijo Yeshua. Entonces, si ya tenemos ese principio en mente, vamos a leer la carta de una manera diferente. ¿Por qué la leímos con tantos errores? Porque nos pusieron primero la premisa en nuestra mente de que la Torá estaba abolida. Entonces empezamos a leer la carta con ese pensamiento anteponiéndose a cualquier concepto. Ahora, nosotros sabemos que el concepto de que la Torá es eterna y de que Yeshua no vino a abolir la Torá, sino que precisamente vino a enseñarnos la verdadera Torá, la verdadera interpretación de la Torá, el cumplimiento real de la Torá. Entonces, con ese pensamiento que es la suma de la palabra, vamos a entrar en la carta. Siempre recordando la advertencia de Pedro, nunca la dejemos de lado. Pedro nos dice acerca de Pablo, que Pablo dice, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada. Recuerden que Pedro era un pescador y Pablo un erudito. Así que el lenguaje no era tan fácil de entender tampoco para Pedro. Nosotros estamos en la posición de Pedro frente a Pablo. Entonces dice, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay unas difíciles de entender, las cuales los indoctos y los inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Mire, torcer las escrituras es grave. Yo veo, todos los días estoy discutiendo en Facebook y yo veo con qué facilidad se tuercen las escrituras. Las personas por no reconocer que están en un error, más bien tuercen la escritura, no se dan cuenta que dice ahí que torcer las escrituras es lo que trae perdición. Estamos hablando de cosas serias. Nosotros, como decía yo en estos días, nosotros no estamos opinando del clima. Nosotros estamos hablando de la palabra del Creador del cielo y de la tierra. Así que tenemos que ser completamente responsables de lo que decimos. Vamos adelante. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos ha enseñado la iglesia cristiana o la tradición cristiana, bien sea a través del catolicismo o del cristianismo? Que siempre está apoyado en Gálatas, que nosotros no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Ese es como el resumen que se nos ha hecho de Gálatas, que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, como que Gálatas es la prueba de que ya la ley está abolida. Ahora, pero ¿cuál es el tema central de la carta de Gálatas? El tema central de la carta es precisamente la diferencia entre el guardar el mensaje, el evangelio, guardar el mensaje que se está dando a estos grupos que están naciendo con la fe en Yeshua, de que deben guardar
únicamente la Torá del Eterno y no las tradiciones de los hombres. Cuando vamos leyendo la carta, nosotros vamos a ir entendiendo en el proceso y vamos a ir viendo con las citas bíblicas cómo el mismo Yeshua hizo énfasis, mucho énfasis en esto, que nosotros debemos seguir es la Torá de Moisés y nosotros no debemos seguir las tradiciones de los hombres. Esto es muy claro con Yeshua, esto es muy claro desde Deuteronomio, cuando en Deuteronomio 4:2 el Todopoderoso advierte que nadie puede añadir ni nadie puede quitar a los mandamientos que él ha dado. Como ya vimos, como vimos en el caso del video de la Comprendiendo a Pablo, sabemos que el origen de todos esos mandamientos de hombres, de toda esa literatura extra bíblica añadida, vino precisamente a raíz de la dispersión del pueblo judío aún desde antes de ir a Babilonia. Antes de ir a Babilonia, recuerden que la casa de Judá, que era la única que estaba allí, porque la casa de Israel ya había desaparecido después de la cautividad de Asiria. Ellos se habían ido, unos a la cautividad, otros se fueron a la dispersión por su propia cuenta y la mayoría no regresó a Jerusalén después de la cautividad. De todo ese contacto con esos pueblos extranjeros fue que empezaron a nacer una cantidad de sincretismo, mucho sincretismo con las enseñanzas babilónicas, por ejemplo, mucho sincretismo aún con egipcias y de todas maneras algunas que no tienen nada de contradictorio con la Torá, pero definitivamente el objetivo de la carta de que lo que Pablo más está recalcando a lo largo y ancho de la carta es que nosotros tenemos que seguir los pasos de Yeshua, que nos advirtió que lo que teníamos que guardar era la Torá del Eterno. Ahora, vamos entonces, esto lo vamos a entender más fácil en el camino. Vamos a mirar y les voy a poner acá porque esto es interesante que lo vayan viendo. ¿Quiénes eran los Gálatas? Nosotros siempre pensamos que así como dice a los colosenses, que eran los de Colosa, así como dice a esto, los Gálatas tienen algo muy particular. Si ustedes buscan quién eran los Gálatas, van a encontrar 800 explicaciones diferentes, porque no hay un sitio real, concreto que se llamara Galacia. Los Gálatas se supone que estaban en el área del Asia Menor, más o menos en lo que era la actual Turquía. Pero ¿por qué no hay un sitio exacto donde uno pudiera identificar, que por ejemplo como los filipenses en Filipos, como cualquiera de los corintios, por ejemplo, en Corinto? No, eso no sucede con los Gálatas. La palabra Galacia viene precisamente de la expresión la tierra del Galut. La tierra del Galut es lo que se llama Galacia. En la concordancia aparece con el número 1547 y viene de la raíz Gala, que significa, miren esto tan interesante, significa desnudar, significan los desterrados, los cautivos a los que se les desnudaba y se les echaba fuera. Esa es la raíz de la palabra Galacia. Son esos desterrados que se desnudaban y se les echaba fuera. Muy interesante porque nos está hablando de la dispersión. El Galut es la dispersión. Todos los dispersos de la casa de Israel que estaban en esa área del Asia Menor, ellos son los Gálatas, pero son los dispersos. Y miren lo interesante que la raíz signifique como desnudar y desterrar. ¿Por qué desnudarlos? Porque cuando la casa de Israel perdió la identidad israelita, fue despojada de su vestidura israelita, fue como echada afuera desnuda. Por eso
cuando el hijo pródigo regresa donde el padre, ¿qué es lo que le pone el padre primero? Otra vez su capa, su vestido israelita encima. Esto es muy interesante. También nos dice que la palabra gala viene de cautiverio, de cautividad. Viene en términos generales, nos habla de los dispersos. El libro de Gálatas se llamaría en hebreo Galut Ya, que significa los dispersos del Eterno. La palabra Galut Ya es la dispersión del Eterno, la dispersión de los hijos de Israel por obra y voluntad del Todopoderoso. Entonces, los Gálatas no eran gentiles, no eran 100% gentiles. Los Gálatas no eran personas que hubieran estado siempre desde sus ascendientes, que hubieran estado fuera del pueblo de Israel, sino que eran dispersos, eran los dispersos, era la casa de Israel que se había gentilizado. Esto nosotros lo encontramos también. La confirmación de esto que les estoy diciendo la encontramos en Primera de Pedro 1:1. ¿Qué nos dice Primera de Pedro? Pedro, apóstol de Yeshua, a los expatriados de la dispersión en Galacia. ¿Se dan cuenta? ¿Quién es un expatriado? El que perdió su ciudadanía, la ciudadanía de su país, el que fue cortado de su pueblo. Ese es un expatriado. ¿Quién está en la dispersión? El que está por fuera de la tierra de Israel. ¿Y qué dice Pedro? Que los de Galacia eran expatriados en la dispersión. Entonces, vamos a comenzar Gálatas 1, también entendiendo eso muy importante. Los Gálatas no eran gentiles. Los Gálatas eran casa de Israel en la dispersión. Ahora sí, vamos a entrar con este preámbulo. Vamos a entrar en Gálatas 1. Dice, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Yeshua y por Dios, por el Eterno, el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Ahorita vamos a ver esta expresión porque lo voy a leer primero como aparece en las escrituras. Que diría, y todos los hermanos que están conmigo a los que están en la dispersión. En otras palabras, diría, Pablo, apóstol, no de hombres, sino por Yeshua y por Dios el Padre, y los hermanos que están conmigo a los que están en la dispersión. Ese sería el encabezado de Pablo. Pero vamos antes a mirar una cosa que es muy interesante, que la venimos estudiando desde Colosenses. Aquí vuelve a hacer énfasis Pablo de algo que es muy importante. Fíjense que el único al quien Pablo llama Dios o Elohim es al Padre. Nunca, ni una sola vez ustedes encuentran que Pablo diga que Yeshua es Dios. Y esto lo pueden mirar en cualquier versión de las escrituras. Recuerden que yo siempre uso la Reina Valera precisamente porque es la que tiene todo el mundo en su mano. Para que no digan que es otra versión, que ya la cambiamos y que entonces por eso estamos leyendo una cosa diferente. Pablo dice, apóstol, no de hombres ni por hombre. ¿Qué quiere decir esto? Estaba hablando de que él recibió el mensaje directamente de Yeshua. Ya lo vimos cuando Yeshua aparece a Pablo en el camino, que además vimos hasta de una manera simpática que no lo bajó de ningún caballo. Ese caballo de Pablo no existe en las escrituras, sino que se le apareció directamente cuando él iba a ir a cumplir ese mensaje, la orden que él llevaba de ir a perseguir a los judíos que habían creído en Yeshua, no a cristianos como siempre se enseñó. Si ustedes ven los capítulos anteriores de estos estudios de Pablo, pues lo van a entender mejor. Entonces dice, es un apóstol, no fue hecho apóstol por los hombres, sino fue Yeshua mismo personalmente el que le enseñó el plan. Y dice, y por Yud-Heh Vah-Heh, el Padre que lo resucitó de los muertos. Entonces, a los que están en la dispersión.
estos que están en la dispersión, como les digo, nos está hablando de la casa de Israel. Y hay una cita en Romanos que yo quiero tomar para que nosotros podamos entender esa recolección que se está haciendo acá de la casa de Israel. Dice, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, ¿qué quiere decir a los que antes conoció? No antes de que naciera, él no está hablando de eso, él está hablando de la casa de Israel, que eran sus hijos, eran sus tribus, a ellos los conocía. Dice, a los que antes conoció, entonces los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea, ellos los conoció, ellos salieron, ellos perdieron su raíz, su identidad, se volvieron gentiles, pero él anunció su misericordia para que ellos, conforme a la imagen del Hijo, ellos pudieran ser llamados, dice en el 8:30. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Hay muchas enseñanzas con respecto a la predestinación, pero es que aquí está hablando precisamente nomás de quién era el pueblo, de quién salió, y a los que dice, a los que salieron de la dispersión los llamó, y a los que llamó los justificó. Es decir, les perdonó el pecado que habían cometido, que era un pecado de muerte, y a los que justificó, a ellos glorificó. Es decir, este es el resumen de quiénes eran esos dispersos. Antes los había conocido porque era la casa de Israel. De todas maneras, él anuncia, como nos dice el profeta Oseas, que serían llamados, como también nos dice el profeta Zacarías. Bueno, Amós, muchos profetas anunciaron que seríamos llamados otra vez de la dispersión, que seríamos justificados a través de Yeshua y seríamos glorificados, es decir, otra vez estaremos en medio de la gloria misma del Eterno. Ahora, los judíos sabían que habían dispersos, sí lo sabían. Ellos, aunque no iban a buscar a la casa de Israel, ellos sí sabían que la casa de Israel estaba dispersa. Por ejemplo, Juan 7:35 dice, entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde irá este que no le hallemos? Se irá a los dispersos entre los griegos, porque Yeshua les acababa de decir que él que dentro de poco tiempo ya no voy a estar con ustedes. Entonces ellos dicen, ¿para dónde se irá? Se irá a ir para los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos. Ellos no estaban pensando que le iba a ir a enseñar a los gentiles, porque recuerde que en el tiempo de Yeshua, la casa de Judá y los gentiles estaban completamente divididos. Era abominación para un judío que entrara siquiera en la casa de un gentil. Ellos estaban hablando de los dispersos. Aquí no dice se irá a los gentiles, de los griegos no, se irá a los dispersos. Es decir, ellos se preguntaron, ¿será que se va a ir Yeshua a hablarle a los de la dispersión, a los que eran casa de Israel y ahora son gentiles en la dispersión? Entonces, cuando nosotros vamos entendiendo todo este concepto, entendemos el porqué de la carta de Gálatas. La carta de Gálatas es un escrito al Israel del exilio. Por eso no hay un sitio concreto. Es una exhortación para que vuelvan a la senda antigua, pero que vengan bajo las condiciones que el Todopoderoso puso en la Torá y Yeshua mismo vino a enseñar. Gálatas no es una carta ni contra la Torá ni contra el pueblo judío, porque aquí hay una palabra que ahora vamos a ver más adelante, que quiero que la entendamos desde ahora porque es muy interesante desde el principio tenerla en cuenta, que aquí aparecen la palabra judaizantes. ¿Quiénes son los judaizantes? Y primero que todo, los judaizantes no son el pueblo judío. Los judaizantes son los gentiles o los que se habían hecho gentiles que ahora estaban de regreso otra vez a la casa, digamos, de regreso otra vez a Israel,
y ahora querían volverse, era como judíos. Ellos eran de las 10 tribus restantes, recuerde. Pero ahora que regresan a Israel, ellos ya no querían ser como de las tribus, sino que querían aprender y enseñar todos los mandamientos de hombres que los judíos habían añadido a la Torá. Eso es lo que se llaman los judaizantes. Los judaizantes son gentiles que regresaron y ahora estaban enseñando las tradiciones de los hombres. ¿Por qué sabemos que eran gentiles y no judíos? Porque la misma carta de Filipenses nos dice, la misma carta de Filipenses nos dice, Pablo dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribir las mismas cosas y para vosotros es seguro. Y le dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros. ¿Quiénes son los perros? Si estamos aprendiendo el idioma del tiempo, el idioma del tiempo de Pablo, ya sabemos que los perros en la escritura son los gentiles. Y esto lo vemos aún en boca de Yeshua. Nosotros no entendemos porque para nosotros esa palabra es como tan despectiva, pero se ve que en ese tiempo tenía que haber tenido otro contexto, pero de todas maneras el mismo Yeshua le dice a la mujer que viene a pedir el milagro, le dice que él no vino para darle ese pan sino a los hijos y no a los perrillos. Entonces, él mismo ahí le puso como su toque de ternura porque él es muy tierno, pero igual lo llamó los perros. Cuando ustedes encuentran aquí a Pablo diciendo, hablando de los judaizantes, y dice, cuídense de los perros, cuídense de los malos obreros y cuídense de los mutiladores del cuerpo, él está hablando de los gentiles. Cuídense de los gentiles, de esos gentiles que vinieron ahora a ser parte, que eran gentiles y ahora se vinieron a ser parte de Israel, porque son malos obreros que están enseñando las tradiciones de los hombres y no la Torá del Eterno. Este es un principio que va a ser muy interesante ahora más adelante. Sigamos. Entonces, ¿cuál es el tema central? Ya lo vimos, el tema central es que ese grupo de los dispersos, Pablo les está haciendo una amonestación, que no se alejen de la Torá para seguir mandamientos de los hombres. Entonces vamos a ver la carta pensando en que el objetivo que Pablo tiene es restaurar la autoridad única de la Torá. Volvamos entonces a Gálatas 1. Pablo, apóstol, no de hombre, sino por hombre, por Yeshua y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y los hermanos que están conmigo a las iglesias en Galacia. Ustedes se acuerdan que en el libro de Colosenses ya lo vimos, que la palabra iglesia, voy a colocarlo aquí muy rápido, por las personas que de pronto vean el video y lo vean sin haber visto el otro, y quiero que tengan ese concepto claro porque es muy interesante. Aquí ustedes pueden ver en el PowerPoint que la palabra iglesias aquí en Gálatas 1:2 es la palabra, en la concordancia el G1577. Que es la palabra eclesia en griego y que habla de un llamado afuera, una congregación, pero también dice que hoy se conoce como una sinagoga o una comunidad cristiana, la palabra iglesia, pero básicamente es la palabra iglesia en griego. Ahora, cuando en Hechos 7:35 aparece la palabra congregación, hablando de Moisés en el desierto, entonces ya como se está hablando del Sinaí, exactamente cuando el pueblo de Israel estaba en el Sinaí, ya los traductores no le pusieron la palabra iglesia, sino que lo tradujeron como congregación. Ustedes lo ven allí en el versículo, en Hechos 7:38. Pero si vamos a la concordancia, esa palabra congregación en el desierto es la misma palabra iglesia. Bueno, ¿por qué estoy poniendo esto? Para que nos demos cuenta que iglesia no es un concepto diferente en el Nuevo Testamento. Iglesia es la misma congregación de Israel en el desierto. Iglesia quiere decir los llamados fuera del mundo, los llamados fuera de Egipto, el pueblo mismo escogido. O sea que Gálatas 1 diría
y los hermanos que están conmigo, a los dispersos en Galacia para que salgan fuera del mundo. Esto sería como el pensamiento de Pablo cuando él pone a la iglesia, como él sabía que iglesia era salir afuera. Entonces lo que él estaba diciendo al colocar esa palabra, digamos que la palabra que él hubiera puesto originalmente, su idea era: le estoy escribiendo a los dispersos que viven en Galacia para que salgan. Entonces, digamos el número 3, 1:3. Gracia y paz sea a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Yeshua, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Vamos a ver este versículo, perdón, porque tiene un concepto que también es muy importante para entender la carta. Porque dice que gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre. Otra vez, ¿se dan cuenta? Nunca dice que Yeshua es Dios. Y de nuestro Señor Yeshua, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. La pregunta aquí es: ¿qué es pecado? ¿Qué es pecado? Si él vino y él murió por nuestros pecados, ¿qué es pecado? Primera de Juan 3:4 nos dice: todo aquel que comete pecado infringe la Torá o la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, si Yeshua vino a morir por la infracción de la ley que nosotros habíamos cometido, nosotros entendemos algo que es contradictorio a la doctrina cristiana, porque la doctrina cristiana dice que ya no hay Torá, ya no hay ley, que eso fue abolido. Entonces, ¿qué sucede? Si no hay ley, no hay pecado, porque si no hay un mandamiento, pues no hay pecado. Si no hay mandamiento, no hay transgresión de la ley. Sí, eso es un principio elemental de entender. Entonces, yo no puedo decir: no, ya la ley está abolida, pero ustedes no pueden matar, pero ustedes no pueden hacer eso. No, porque eso es una ley, entonces no está abolida, está vigente. Entonces, ese concepto de pecado es muy importante para que nosotros confirmemos que de verdad la Torá está vigente y que Pablo no está pensando en que está abolida de ninguna manera, porque él está hablando de pecado y pecado es transgresión en la Torá. El versículo 6 sigue diciendo: todo aquel que permanece en él, ese es de Primera de Juan. Ese es de Primera de Juan. Bueno, ya sabemos entonces, el pecado es violación de la ley. Entonces, sigamos adelante. Gálatas 1, 6, 9. Dice, entonces sigue diciendo Pablo: estoy maravillado de que tan pronto, pongan atención a esto, porque para mí es la mejor parte de esta carta. Porque es exactamente igual a lo que nos sucede a nosotros hoy en día, igualitico, todo lo que fue será, no hay nada nuevo debajo del sol. Pongan atención que es la misma historia nuestra. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Yeshua para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Yeshua. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno predica un evangelio diferente del que habéis recibido, que sea anatema o maldito. Imagínense la palabra que usa Pablo. Entonces, si alguno les dice, les presentan a ustedes un evangelio diferente al de Yeshua, que sea maldición. Esto es una advertencia muy seria para la iglesia, porque vamos a ver qué es evangelio. Porque es que hasta aquí cualquiera cuando nosotros estábamos en la iglesia, o las personas que están todavía bajo este concepto de que ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia, están convencidos de que se está diciendo el mismo evangelio de Pablo. ¿Por qué? Porque no sabemos qué es la palabra evangelio. Cuando nosotros, si ustedes le preguntan a una persona de qué es el evangelio, ustedes van a escuchar 50 definiciones diferentes.
porque realmente no hay algo que lo defina. La palabra evangelio como tal, esa traducción de evangelio a lo que se llamaban las buenas nuevas, es una definición muy reciente. Esa palabra apenas se empezó a usar en el siglo II. Es decir, que cuando Pablo escribió su carta, esa palabra evangelio no existía. Perdón, él estaba hablando de las buenas nuevas bíblicas, de la escritura, de la promesa que había en las escrituras. Entonces, vamos a tratar de definir qué es el evangelio en las escrituras. Ya lo hemos visto también en la otra carta, pero vamos a verlo más rápido aquí, pero para que quede claro. Entonces dice, no es que haya otro, entonces dice Pablo, no es que hay diferentes evangelios, o sea, es que está diciendo, hay un solo evangelio, hay una sola buena nueva. ¿Y cuál es la buena nueva? ¿Cuál es esa buena nueva? Marcos 1:15 nos dice una cosa que es muy interesante. Dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Y la pregunta, ¿de qué me tengo que arrepentir y qué es creer en el evangelio? Cuando uno lo ve dentro de la concepción cristiana, realmente, ¿de qué me arrepiento si no hay ley? Pues si no hay ley, yo no tengo ningún pecado, primero que todo. Pero si yo soy una persona gentil, que nunca tuve ley, que nunca tuve mandamientos, pues ¿de qué me tengo que arrepentir? Fíjense y verá que si uno piensa un poquito, la contradicción es muy grande. Si yo nunca he vivido en otro país, si yo nunca he vivido, por ejemplo, en Francia, yo no tengo, digamos, pecados, entre comillas, pendientes con Francia, pues porque yo nunca he vivido allá. Pasé por ahí nomás de carrerita, yo nunca he vivido allá, yo no tengo nada que ver, nada que deberle a un sitio donde yo no he estado, no tengo de qué arrepentirme. Yo simplemente empezaría a aprender, si me fuera a vivir allá, las leyes de allá. Pero aquí está hablando de arrepentimiento. Arrepentimiento tiene que ver ¿con qué? Con la Torá. Que tiene que ver con la Torá. Y creer en el evangelio, ¿qué es creer en el evangelio? Entonces, si nosotros vamos al origen de la palabra evangelio en el Tanakh, nosotros lo encontramos en Isaías 52:1, cuando nos dice, despierta, vístete de poder, oh Sión, viste tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Pongan atención a que es el evangelio en el Tanakh, que es donde aparece la palabra buenas nuevas, para que vean conceptos bien interesantes. Nunca más van a ir a Jerusalén incircuncisos ni inmundos. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. Porque así dice el Eterno, de balde fuisteis vendidos, por tanto sin dinero seréis rescatados. Porque así dijo Yahweh el Señor, mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá y el asirio lo cautivó. Entonces ahora dice, ¿qué hago aquí ya que mi pueblo es llevado injustamente? Los que se enseñorean lo hacen aullar, dice, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. ¿De qué empieza a hablar en este capítulo que está hablando de las buenas nuevas de salvación? ¿De qué nos está hablando? Nos está diciendo del pueblo que salió de Israel, que abandonó, que perdió su nacionalidad israelita y se fue a las naciones y se volvió pagana. Entonces, cuando ese pueblo es llevado o en cautiverio o por decisión, pero es llevado fuera de Israel, dice, entonces los gentiles se enseñorean de él y mi pueblo y mi nombre es blasfemado por su causa todo el día. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre en aquel día, porque yo mismo que hablo estaré presente. Es decir, él empieza a anunciar que un día él va a volver a recoger a su pueblo para que el nombre del Eterno no sea mancillado entre las naciones. Ese es el objetivo de la recolección. Entonces sigue diciendo, para esa recolección, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz,
del que trae las nuevas del bien, las buenas nuevas. Ese es el evangelio, ese es el evangelio, el que publica salvación. Recuerda que dice el evangelio de salvación. ¿Qué es salvación? Salvación es entrar de nuevo por la única puerta que había antes representado en el tabernáculo. Después Yeshua dice, yo soy la puerta, pero solamente había una puerta para entrar a estar a salvo, a estar allí bajo la protección del Todopoderoso. Entonces, el evangelio comienza hablando de la dispersión. Mi pueblo abandonó a Israel, se fue a las naciones, pero yo lo voy a traer. Entonces dice, qué hermosos son los pies de los que anuncian las nuevas, el que lleva las nuevas de bien, el que lleva el evangelio, el que publica salvación, el que le dice a Sión, tu Dios reina. Voz de tus atalayas, voy a ponerlo para los que quieran ir leyendo. Voz de tus atalayas, alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Yahweh vuelve a traer a Sión. Cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledad de Jerusalén, porque el Eterno ha redimido a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Yahweh desnudó su santo brazo. Yeshua, aquí está diciendo cuál es la herramienta, cuál es el medio que él va a poner para que el pueblo regrese otra vez. Yeshua, su brazo, su mano derecha, ante los ojos de las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Aquí nos está diciendo, entonces, si el evangelio es de anunciar el regreso a Sión, el regreso de todo el pueblo de Israel otra vez a Sión, con apertura que los gentiles que quieran venir a ser parte del pueblo también pueden entrar a través de Yeshua. Pero entonces dice que ojo a ojo verán que el Eterno los vuelve a traer a Sión. ¿A través de quién? De su santo brazo, de la mano derecha. Y entonces dice, apartaos, salid de ahí. No, apartados ¿de dónde? Apartados de ese medio donde están. Ustedes están en Egipto, en el mundo. Salgan de ahí. No toquen cosa inmunda. Separen lo que es inmundo de lo que es santo. Salid del medio de ella. Purificar lo que lleváis, los utensilios, o sea, salgan de ahí, empiecen ese proceso, que es el proceso de arrepentimiento. En últimas, que es la separación. Cuando yo digo, esto no es lo que el Eterno quiere. Por ejemplo, dice, no toquéis cosa inmunda. Nosotros, un ejemplo que toca acá con la vida de casi todos los que estamos de regreso hoy, en la comida. Entonces, cuando oímos el llamado que nos dijo el Padre, ustedes no pueden seguir comiendo comida inmunda, ustedes déjenla parte, purifíquense. Y así nosotros nos arrepentimos. Padre, perdónanos, nosotros comimos comida inmunda porque no sabíamos que ese era tu mandamiento, pero ese es el arrepentimiento. Por eso dice que el arrepentimiento está unido a la salvación, porque no solamente si nosotros queremos volver de regreso a la Torá, de regreso a la obediencia al Padre, que es cuando nos duele habernos apartado de Él, haber pecado, haber hecho lo que no era agradable a sus ojos, entonces es cuando nosotros, arrepentidos, venimos a ser parte de esas buenas nuevas que es la recolección de Israel. Entonces dice, porque no saldréis apresurados, ni iréis huyendo. O sea, eso va a ocurrir poco a poco, y porque el Eterno irá delante de vosotros y os congregará el Dios de Israel. Pongan atención a esto, que no lo quiero dejar perder, aunque me vaya un poquito del tema, pero no, yo no dejo perder ni media. ¿Quién irá delante de nosotros para regresar a Israel? Dice Yud Het Bar Hei. ¿Cuáles son los pasos que tenemos que seguir? Los de Yeshua. Yeshua, que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, solamente por mí se llega al Padre. ¿Quién es el que va entonces delante de nosotros y nosotros estamos siguiendo los pasos? Yeshua. ¿Quién es Yeshua? Si aquí dice que es el mismo Eterno el que irá delante de nosotros, Yeshua es la palabra del Eterno. Yeshua es la palabra del Eterno, como hablábamos antes. No es que es el Eterno que se hizo hombre. No, eso es imposible. El Eterno es espíritu, pero es la palabra del Eterno, porque así dice textualmente, enviada en la forma de un hombre. Y os congregará el Dios de Israel. He aquí, dice entonces en el 13, mi siervo será prosperado. ¿Quién es mi siervo? Yeshua.
Ese es el evangelio. Entonces dice, mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. ¿Ha sido puesto en alto Yeshua? Claro que sí, no solamente porque fue puesto en alto en el madero de la misma manera como anteriormente se había hecho con la serpiente de bronce. ¿Recuerdan toda esa similitud que es tan hermosa? Pero aquí dice, mi siervo será prosperado, es decir, los seguidores de mi siervo serán miles, millones, como lo somos. Nosotros que estamos esperando hoy, no más que el pueblo cristiano y el pueblo católico que ha creído en él. Entienda que aprendimos un mensaje diferente. Escuche y lea verdaderamente lo que dice la palabra. Pero él es prosperado, engrandecido, exaltado y puesto muy en alto. Tan en alto ha sido puesto Yeshua que el mundo se divide definitivamente. No solamente porque arbitrariamente dividieron los tiempos en el calendario de los hombres, que lo dividieron antes de Yeshua y después de Yeshua. Muchos pueden decir, bueno, esos fueron los hombres, pero sabe una cosa, han pasado más de 2000 años y la pelea, digámoslo así, entre comillas, sigue por lo mismo. Judá sigue en su problema con Yeshua, que no hablen de él, despreciándolo. ¿Por qué lo desprecian? Si no fuera de verdad el Mesías, ya lo hubieran olvidado. Entonces sigue diciendo ese evangelio, como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, su hermosura, más que de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Él fue desfigurado ¿dónde? En el madero. Y muchos se horrorizaron de ver lo que veían. Y dice, se asombrarán a él muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que nunca habían oído. Esto ya nos está hablando de la segunda venida, cuando toda rodilla se doble. ¿Y que sigue aquí inmediatamente? Isaías 53. Sigue la descripción de Yeshua paso por paso. Ese es el evangelio. El evangelio no es decir, no, pues que Yeshua murió y resucitó. No, ese no es el evangelio. ¿Y cuál es la prueba que tenemos de que ese no es el evangelio? La prueba la tenemos aquí, un momento, lo busco acá. La prueba la tenemos, por ejemplo, en Lucas 21, que dice, sucedió un día que enseñando Yeshua en el templo estaba anunciando el evangelio. Pregunta, ¿ustedes ven en alguna parte que Yeshua se hubiera parado frente a todos y les hubiera dicho, yo voy a morir y voy a resucitar? Y yo nunca, ni siquiera permitía que dijeran que él era el Mesías. Ya hemos entendido por qué. Pero él predicaba el evangelio en el templo. Es decir, ¿qué era lo que Jesús estaba enseñando en el templo? La recolección de Israel, porque ese es el evangelio en el Tanakh. Y como ese está en Isaías 52 y sigue con Isaías 53, que es la descripción de él mismo, cuando él está hablando del evangelio, él está diciendo, como lo dijo en Mateo 15, porque yo vine solamente a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Se dan cuenta? El evangelio él lo resumió en una sola frase. Yo solamente vine a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Nunca dijo yo vine a fundar una iglesia gentil y yo vine a abolir la Torá y a hacer otro, y a irme de Israel y a dejar atrás mi herencia judía. No, él no lo dijo. Él dijo yo vine a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando Yeshua murió, ¿qué dijo Caifás? Que él había muerto por el pueblo y para reunir en uno a los que estaban dispersos. Ese es el evangelio. El evangelio es que los dispersos de Israel volverán a ser recogidos. En Mateo 4:23 dice que Yeshua recorrió todo Galilea, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino. Entonces, ¿qué evangelio estaba predicando? No que él se iba a morir y que él iba a resucitar. No, eso no lo dijo. Que Israel iba a ser restaurado y él estaba llamando a las ovejas perdidas. Entonces,
Cuando nosotros encontramos que nos está hablando de esa separación del pueblo, de ese llamado a la oveja de Israel, ese llamado a salir fuera, ese llamado a renacer otra vez, a limpiar el camino. ¿Qué nos dice el Salmo 119? ¿Qué es lo que es el Evangelio? Vimos que sepárense de lo inmundo, hagan ustedes una separación acá. ¿Qué nos dice el Salmo 119:1? Que con qué vamos a limpiar el camino, con guardar la palabra. ¿Y cuál es la palabra? Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Ahora, el Salmo 19:7 nos dice, la ley, la Torá del Eterno es perfecta, que convierte el alma. Solamente la Torá puede convertir el alma. Si la Torá está abolida, pues entonces ya no hay nada, ni con qué limpiar el camino, ni con qué convertir el alma. Entonces dice, el testimonio de Yahweh es fiel, que hace sabio al sencillo. Entonces, en últimas, esperemos que hubiera quedado claro este concepto de lo que es el Evangelio, para que podamos entender de qué está hablando Pablo. Entonces, Pablo no está hablando de que crean en que Jesús murió y resucitó nomás, no, él está hablando del Evangelio, que es la recolección misma de Israel. ¿Ustedes creen que en el Tanakh se predicó ese evangelio que dijo el profeta Isaías? Claro que sí, claro que sí. Entonces dice por ejemplo, Hebreos 4:1 nos da la confirmación. Nos dice que a ellos, hablando del pueblo de Israel en el desierto, les fue anunciada la buena nueva, como nos fue anunciada a nosotros. Es decir, hay un solo evangelio. Por eso Pablo dice, el que les anuncie otro evangelio es anatema. Ahora ustedes se dan cuenta lo serio que es esto para la iglesia cristiana, porque la iglesia cristiana que está diciendo, no somos de Israel, nosotros somos los gentiles, nosotros no tenemos la Torá, está anunciando un evangelio diferente. Y Pablo advierte que el que anuncie un evangelio diferente sea maldito, imagínense, sea anatema. Yo hago un llamado de corazón. Nosotros, como yo siempre lo digo y no me canso de repetirlo, y en cada video yo creo que lo repito, porque siempre el video va a llegar en cualquier momento a alguna persona y debe escucharlo. No es que no estudiaron los pastores y nos enseñaron mal. No es que no es que alguien estaba de mala intención torciendo las cosas. Es que estábamos con ceguera parcial. La palabra nos dice que las dos casas de Israel tenían ceguera en parte hasta el tiempo de la plenitud de los gentiles. Judá estaba ciego al Mesías, nosotros estábamos ciegos a la Torá. Pero el tiempo fue cumplido, el velo fue retirado y nosotros hoy ya podemos ver pastores, personas cristianas. Yo les hago ese llamado. Ustedes no pueden seguir dando un evangelio diferente, sin Torá, sin Israel, sin nada. Eso es un evangelio diferente. De eso no habla Isaías 52. De ese no es el evangelio anunciado. Así que están en anatema. Esto es algo serio que nosotros tenemos que reconsiderar y dar un paso hacia adelante. Ahora, entonces sigamos acá. Entonces, solamente hay un evangelio verdadero. Por eso él dice, volviendo a la carta de Gálatas, estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Yeshua para seguir un evangelio diferente. Habían otras personas que ya les estaban diciendo otras cosas. Dice, hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Yeshua. Ya no era ¿cuál era lo que se estaba torciendo más específicamente? Esto lo entendemos a través del resto de la carta. Les estaban diciendo
que ustedes ya no tienen que, ustedes no es que Yeshua es esa puerta, es esa solución, digamos, a ese pecado de muerte para que ustedes puedan regresar, sino que los estaban llevando a la conversión al judaísmo. Ustedes se tienen que convertir al judaísmo, como lo vamos a empezar a ver desde ahora mismo. Ese era el problema, ese era el evangelio diferente. Lo mismo de hoy. Lo mismo de hoy. ¿Cuántas personas están dejando a Yeshua hoy? Y lo dejan ¿por qué? Por ignorantes, porque nunca han leído cuál es el verdadero evangelio, donde Isaías, como acabamos de leer, nos advierte que es a través de Yeshua, del siervo sufriente, es a través del siervo sufriente que se hace la recolección de Israel, que no es haciendo una conversión al judaísmo. ¿Por qué no es? Porque el pueblo se llama Israel, porque la casa de Judá o los judíos son una casa, pero tenemos que recoger la otra casa. No es que todos venimos a ser convertidos al judaísmo y entonces entramos en el error tan difundido de que el pueblo de Dios se llama judaísmo, el pueblo de Dios se llama Israel. Entonces uno escucha con mucha frecuencia, no, pues cuando el Señor sacó al pueblo judío de Egipto, error inmenso y grave, porque Él no sacó al pueblo judío de Egipto, Él sacó a Israel de Egipto y el pueblo judío era una tribu y habían 12 más, porque recuerden que ya estaba la tribu de Manasés y Efraín. Entonces, el pueblo se llama Israel, el regreso es a Israel, la reunificación es de Israel, no de la casa de Judá. Claro, la casa de Judá tiene un plan para reunificarse también con sus dispersos, pero todos nosotros estamos volviendo al pueblo de Israel y no a convertirnos en el judaísmo, porque fíjense esto, en ese tiempo había conversión al judaísmo. Lo vimos en el primer video que vimos comprendiendo a Pablo. En ese tiempo se hacía una conversión y los llamaban los prosélitos y además ni siquiera les permitían entrar con todos los derechos, sino que de todas maneras los ponían por allá en el último rincón, como sucede hoy. Porque aún a los que hoy niegan a Yeshua, aún a los que hoy de esa manera tan ignorante y de esa manera tan absurda y tan ilógica empiezan hasta a insultar a Yeshua porque ya les parece que eso es un cuento de hadas y se vienen a la conversión al judaísmo. Eso es el mismo error que se estaba cometiendo en el tiempo de Pablo. Sigamos entonces. El que predica un evangelio diferente, que no es a través de Yeshua, sea anatema. Entonces sigamos acá. Entonces nos dice, perdón acá un momento. En el versículo 10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Yeshua. ¿Por qué hay unas personas que están negando a Yeshua, yéndose a la conversión al judaísmo, como sucedía en ese tiempo? Por agradar a los hombres, para que el pueblo judío que no entiende a Yeshua, porque todavía está ciego a Yeshua, porque no le ha llegado el tiempo de la restauración, para que les digan, qué bien. Entonces ellos se sienten muy mal si dicen que creen en Yeshua, porque los van a despreciar. Entonces, eso es lo que está diciendo Pablo acá. Yo no busco el favor de los hombres, yo busco el favor de Dios. Y eso es algo que yo repito a diario. A mí no me interesa que digan que me dicen, creen que me insultan diciéndome cristiana, creen que me insultan con eso. No, para mí no es ningún insulto, ninguno. Muy orgullosa de todo lo que recibí, de las bendiciones que recibí siendo cristiana y haber sido llamada cuando era cristiana para venir a la restauración. Pero yo no estoy buscando tampoco el favor de los hombres, eso es lo que está diciendo Pablo. Es que yo no estoy buscando el favor de los hombres, sino el de Dios. Yo no busco agradar a los hombres, mas os hago saber, dice en el versículo 11, que el evangelio anunciado por mí
sea, lo que Pablo está diciendo, que no es conversión al judaísmo, que no es con las tradiciones de los hombres, no es según hombre, pues yo no lo aprendí de ningún hombre, sino por revelación de Yeshua. Aquí vuelve y confirma, él no lo aprendió de nadie, fue por revelación de Yeshua. ¿Qué fue lo que Yeshua le reveló? Recuerdan que vimos en la carta de los Colosenses, que vimos que Pablo dice que Yeshua le reveló el misterio que había sido escondido. ¿Y cuál era ese misterio? Ya lo vimos en Colosenses, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Yeshua el Mesías, por medio del evangelio, dice, por medio del evangelio. ¿Por medio de cuál evangelio? De la recolección. Entonces, ¿cuál es el misterio? Que también los gentiles, que la casa de Israel que está entre los gentiles va a ser llamada, y que también los gentiles son llamados a ser coherederos. ¿Qué quiere decir la palabra coherederos? Que vamos a heredar lo mismo que va a heredar Judá. Yo no me tengo que convertir al judaísmo porque yo tengo las mismas promesas, la misma herencia, yo tengo las mismas bendiciones que tiene Judá. Y la restauración es de las 12 tribus de Israel, no de Judá. Entonces, todo esto va unido en un solo concepto que nos va explicando todas las cartas de Pablo, para que ustedes vayan viendo cómo cuando entendemos el lenguaje podemos leer las cartas sin problema. Entonces, habíamos quedado acá, Gálatas 12, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Yeshua, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Aquí ya les está contando otra vez la historia de él, que ya la vimos en Comprendiendo a Pablo. Y en el judaísmo, dice, aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pongan atención a esto. Miren estos 4 versículos y miren y verá cuántas cosas tan profundas dice Pablo. Es que cuando lo leemos rápido sin entender el contexto no lo vemos. Os hago saber, hermanos, me devolví al 11, que el evangelio anunciado por mí, que la buena nueva, lo que yo estoy enseñando, no es de hombre, pues no lo aprendí de hombre, sino que me lo reveló Yeshua, porque ustedes ya han oído que en otro tiempo yo estaba persiguiendo a los judíos que creían en Yeshua, precisamente porque no entendía. Entonces dice, y que yo era más celoso que cualquiera de las tradiciones de los hombres, de mis padres, no de los mandamientos de Dios. Entonces Pablo dice, yo que era el seguidor número 1 de los mandamientos de hombres, que era más celoso que cualquier otro, dice, cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. Fíjense y verá, como yo seguía tanto las tradiciones, fue el mismo Yeshua el que vino, el que se me reveló, porque eso le agradó al Eterno que así fuera. Dice, revelarme a su Hijo en mí para que yo fuera a los gentiles. Eso no se le había pasado a Pablo ni en una pesadilla. Porque recuerden, los judíos no se juntaban con los gentiles, pero para nada, no se podían ni acercar, no podían comer con ellos, no podían entrar donde ellos. Pablo perseguía a los judíos que creían en Yeshua, precisamente porque ellos estaban yendo a los gentiles. Entonces, por eso los quería matar. ¿Ustedes cómo se les ocurre que van a traer gentiles aquí al pueblo de Israel? Pero cuando el Eterno le plació revelarle a Pablo que esas eran las buenas nuevas, que había que traer a esos dispersos de Israel, a los Gálatas, a los del Galut, a los de la dispersión, había que traerlos de nuevo a Israel. Entonces dice, cuando él me reveló eso, yo no consulté con carne y sangre. Entonces, miren esto es muy interesante. Yo no consulté
con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que me fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Esto es muy interesante, porque miren una cosa, cuántas personas hoy en las iglesias escuchan la voz del Eterno llamándolos a la restauración de Israel, al verdadero evangelio. ¿Y con quién se van a consultar? Con el pastor. O con los líderes, o con algo. No, pues es que yo aquí, el Señor me reveló que el Shabbat, que la Torah, ¿qué le van a decir? Le van a decir que no. Bueno, como a él le ocurre, esos son los judaizantes, los falsos profetas, los herejes de hoy, etcétera. ¿Qué hizo Pablo? Pablo lo que hizo fue, dice, yo no consulté, yo no vine a Jerusalén a ver a los discípulos, él no vino a buscarlos a ver, él se fue a Arabia. ¿Y qué es lo que hay en Arabia? ¿Por qué se fue a Arabia? En Gálatas 4:25, en el mismo Gálatas más adelante, él da una explicación muy interesante. Dice que el monte Sinaí está en Arabia. El monte Sinaí no es donde está hoy. El monte turístico de hoy no es el monte Sinaí verdadero. Pero Pablo por lo menos dice que está en Arabia, dice en Gálatas 4:25. ¿Qué quiere decir eso? Que él no preguntó a la gente, él no consultó acá, él se fue directo al mismo monte Sinaí, a volver a encontrarse allí donde fue dada la Torá, a estudiar. Él empezó a estudiar otra vez la Torá. ¿Y por qué sabemos que él, antes de consultar, antes de irse a preguntarle a alguien, más bien se fue a estudiar la Torá? Que es lo que debieran hacer hoy todos los que reciben el llamado. En vez de irse a preguntarle a los líderes, empiecen a estudiar a ver si realmente metiéndose en las escrituras ven la verdad. Porque sabemos que Pablo fue a estudiar la Torá otra vez, a volver al mismo proceso que nosotros estamos haciendo. Porque dice, después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. ¿Quién es Jacobo? Jacobo es el que se llama Santiago. Es que le cambiaron los nombres en la traducción, pero este es el mismo Santiago de la carta. Dice, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después dice Pablo, fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Yeshua. Solamente los oía decir, el que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Esta es la historia que les está contando Pablo. Pero fíjense, ni fue a preguntarle a los hombres, se fue directamente a volver a estudiar la Torá, a volver a redescubrir todo ese plan, como nosotros lo hicimos. Y aquí han pasado ya varios años y ni siquiera hasta ahora lo están conociendo de muchas de esas congregaciones. Así terminamos el capítulo 1 y vamos a entrar en el capítulo 2 para que continuemos por lo menos con estos 2 primeros capítulos. Dice después, fíjense esto, él después de 3 años viene a Jerusalén, pero encuentra solamente a Jacobo, vuelve otra vez y sale, pero dice después, pasados 14 años, vuelve a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Él pasan 14 años en que él está llevando ese evangelio y está estudiando todo esto. Pero subí según una revelación y no para correr o haber corrido en vano. O sea, él a los 14 años el mismo Eterno le revela que regrese otra vez a Jerusalén. Dice, y expuse en privado a los que tenían cierta reputación en el evangelio
cierta reputación el evangelio que predicó entre los gentiles. Es decir, él dice, para no haber corrido en vano, como para confirmar que no estoy equivocado, él buscó las personas que tenían cierta reputación, o sea, los que habían ganado como cierta fama dentro de Jerusalén y de todo el territorio aledaño. Él fue a hablar con ellos en privado y les expuso, mire, esto es lo que yo le estoy enseñando a los gentiles, que ellos son coherederos, que ellos a través de Yeshua pueden volver a ser parte del pueblo de Israel, que ellos van a venir a guardar la Torá otra vez. Entonces dice, más ni aún Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Aquí cuando está hablando de la circuncisión y de la incircuncisión, vamos a entrar en un tema que es muy importante, ya vimos algo en los anteriores, pero que tiene que ver con la palabra circunciso e incircunciso, y la palabra circuncisión, que no tiene que ver necesariamente con la cirugía, no, tiene que ver con el nombre genérico, con el nombre que se le daba al pueblo judío, que eran los circuncisos, y a todos los gentiles que se llamaban los incircuncisos. Cuando Pablo está hablando de circuncidarse, de circuncisos, de incircuncisos, no está haciendo referencia a la cirugía. Él está hablando de los pueblos que se llaman así, el pueblo judío, los circuncisos, el pueblo gentil, los incircuncisos. Con Tito, haciendo un paréntesis, como dice aquí que Tito vino con Pablo, con Tito vemos una cosa que es muy interesante, porque el mismo Tito dice, este testimonio es verdadero, repréndelo duramente para que sean sanos en la fe. No, miren cómo había aprendido de bien Tito el mensaje del evangelio de Pablo, que dice, que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. ¿Se dan cuenta? Tito, que venía caminando con Pablo, que el padre los trae hasta Jerusalén, pasados 14 años, Tito aprendió muy bien que el verdadero evangelio era que a través de Yeshua volvíamos al pueblo de Israel, íbamos a guardar la Torá de Moisés, pero no los mandamientos de los hombres. Por eso dice, no atendiendo a fábulas judaicas. ¿Qué es lo que se está haciendo hoy? Hoy el que escuchó el llamado y viene inmediatamente por donde empieza a estudiar todas las fábulas judaicas y todos los mandamientos de hombres y ni siquiera conocen la Torá. Ni siquiera, porque más empiezan a ver la Torá a la luz de todas esas tradiciones de los hombres. Entonces, bueno, volviendo a Gálatas, dice entonces, ni aún Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. O sea, ellos estuvieron de acuerdo en que Tito no se tenía que volver judío. Vamos a explicar esto. La circuncisión es un pacto. La circuncisión es un pacto. Hechos 7:8 nos dice, por ejemplo, le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día, Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. Entonces, la circuncisión es un pacto, eso es diferente, eso es un pacto que hace el hombre con el Eterno. Esa es la circuncisión, eso es diferente a ser obligado a circuncidarse, que en otras palabras es a convertirse al judaísmo. Entonces recuerde, los judíos eran llamados los de la circuncisión y los gentiles eran llamados los de la incircuncisión. Miremos para que podamos entender estos conceptos y nos queden más claros, que no quede como que yo los estoy ahí a punta de machete, estoy poniendo ese principio. Estudiemos estos 3 versículos de Romanos 2 acerca de la circuncisión, para que ustedes vean que no está hablando de la cirugía en sí, sino que es parte del lenguaje. Pues en verdad, dice, la circuncisión aprovecha si guardas la Torá. Pero si eres transgresor de la Torá, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Él está hablando aquí del prepucio cortado. No le está hablando. Él está hablando que
si ya estás en pacto, en otras palabras, ese pacto, esa circuncisión que es como un pacto, aprovecha si de verdad guardar la ley, porque si no la guardas, aunque estés circuncidado, es como si no lo fuera. Una persona hoy judía, que sea una persona secular, es un incircunciso a los ojos del Eterno, aunque físicamente tenga la circuncisión hecha. Pero a los ojos del Eterno es un incircunciso. ¿Por qué? Porque no guarda la Torá. Entonces, circunciso o incircunciso en el lenguaje de Pablo quiere decir circunciso el que guarda la Torá, incircunciso el que no la guarda. No circunciso el que tiene la cirugía hecha o no la tiene. Sigamos 26. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Es decir, esa persona gentil o ese disperso entre las naciones que aún no se ha circuncidado, pero que ya vino a la Torá, a los ojos del Eterno empieza a ser mirado como un circunciso, como uno del pueblo. Pero aquí no está diciendo que no se tiene que circuncidar. No, eso no es lo que está diciendo. Él está hablando simplemente en términos del que guarda la Torá y no la guarda. Sigue diciendo, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la Torá, te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Entonces, esa persona, aunque todavía no se haya circuncidado, si esa persona viene guardando la Torá, entonces dice, lo va a condenar al que sí tiene la circuncisión física y no guarda la Torá. Sigue diciendo, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exterior en la carne. Pablo no era un hombre bruto, ya sabemos que al contrario era un erudito, y él sabe que circuncisión sí tiene que ver con la carne, pero es que él está hablando de una manera simbólica. Por eso él dice, ni es la circuncisión la que se hace en la carne. Entonces, ¿qué era? Entonces, si no es la circuncisión la que se hace en la carne, y lo vemos así literal y físicamente, ¿de qué era? No, es que Pablo está hablando como una metáfora, está usando la palabra circuncisión para aquel que guarda la Torá. Entonces dice, no es el judío el que lo es físicamente en la parte externa, sino el que lo es en su interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual vienen los hombres, no viene de los hombres, sino de Dios. En realidad es que, como decía Pedro, es que Pablo es difícil de entender, pero cuando nosotros vamos viendo estos detalles y vamos uniendo, entonces empezamos a entender. Yo les digo esto, cuando ustedes lean circuncisión, incircuncisión, ni piensen en la cirugía. Él no habla de eso, él no dice si sí o no dice si no, él simplemente está hablando de cómo venir a ser parte del pueblo. Entonces aquí todo él lo que está diciendo es que no se trata de una cirugía, sino de circuncidar el corazón y guardar la Torá. Entonces sigue diciendo, después esta bendición, el perdón de los pecados, solamente para la circuncisión o también para la incircuncisión, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Él ya viene y pone el ejemplo. Él está hablando, bueno, ya entramos en Romanos, pero de todas maneras, termino acá para que quede claro el concepto en contexto. ¿Qué es lo que sigue diciendo? La fe, la gracia fue solamente para los circuncisos, dice, no, porque Abraham le fue contada la fe por justicia cuando era incircunciso. Entonces está diciendo que más importante que la misma circuncisión física, que ya es digamos que la muestra de un pacto, es la fe, que la fe es más importante que esa cirugía. No basta con que una persona vaya y se circuncide si no va a guardar la Torá, eso no le sirve para nada. Entonces dice, ¿cómo le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Entonces ahí es donde nosotros estamos entendiendo el lenguaje, lo que está diciendo Pablo, porque dice entonces,
él y recibió la circuncisión como señal, como sello de justicia en la fe que tuvo, estando aún incircunciso. Por eso Abraham es padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Es decir, esa aceptación de Abraham estando todavía incircunciso, pero por su fe, por su obediencia. Recuerden que Abraham guardó todos los mandamientos, decretos del Eterno. Es un reflejo, es una sombra, es una profecía de lo que iba a suceder ahora con los gentiles que no estaban circuncidados, pero cuya fe estaba alcanzando la misericordia del Eterno. Bueno, entonces, volvamos otra vez al tema en Gálatas, pero hagamos énfasis en esto para poder entender. Cuando en Hechos 15, ahí es cuando, recuerda que Pablo está diciendo que él volvió a Jerusalén y que él volvió a Jerusalén por revelación del Padre. Cuando él vuelve a Jerusalén es cuando se presenta precisamente Hechos 15, que están hablando dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Por qué le puse ahí más grande al rito de Moisés? ¿Cuál era el rito de Moisés? Lo que había establecido en la casa de Judá, había vuelto la circuncisión, la conversión al judaísmo, todo un ritual. O sea que aquí, cuando dice, cuando los de Judea le estaban diciendo, si ustedes no se circuncidan conforme al rito de Moisés, es decir, en otras palabras, si ustedes no se convierten al judaísmo, ustedes no pueden ser parte de Israel, porque recuerda que ser salvos es ser parte de Israel. Entonces, todo esto, ¿por qué lo estoy ampliando con otras escrituras? Para que podamos entender de lo que Pablo está hablando. Pablo está hablando es precisamente que ese falso evangelio y también lo que se estaba enseñando era que se tenían que convertir al judaísmo, que en palabras de Pablo era circuncidarse conforme al rito de Moisés. No está diciendo que la circuncisión como pacto se acabó, porque los pactos son eternos. Está hablando de conversión al judaísmo. Volvamos entonces a Gálatas 2:3. Mas ni aun Tito, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse, a pesar de los falsos hermanos, pongan atención, introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Yeshua, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos. Entonces, volvemos a lo mismo. Pablo denuncia, los judaizantes, esos judaizantes están diciendo, se introducen a escondidas dentro de las congregaciones de los dispersos que están regresando para espiar nuestra libertad. ¿Cuál es la libertad que tenemos? Es la libertad de volver otra vez a entrar en el pacto a través de Yeshua, a través de la fe y de la obediencia de la palabra. Dice, a espiar nuestra libertad para reducirnos a esclavitud. Miremos qué es libertad. El Salmo 119, 44 dice, guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Entonces, ¿cuál es la libertad? Que yo no me tengo que convertir al judaísmo, sino que Yeshua me abrió un camino para yo volver libremente, sin ninguna conversión. Yo puedo volver, fui libre de ese pecado de muerte, yo puedo volver otra vez a ser parte del pueblo de Israel. Yo no necesito ninguna conversión, yo necesito es aprender la Torá y guardar los mandamientos para ser libre. Ahora, entonces, Juan 8:31 dice, la verdad nos hace libres, etcétera. La libertad se tiene que ver con la Torá. Ahora, ¿qué es la esclavitud? Otra vez el pecado, ¿cierto? Él dice Yeshua respondió, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. La esclavitud es del pecado. Entonces, volvamos acá a los Gálatas. Dice entonces Pablo, dice, porque algunos se metieron dentro de las congregaciones
Nos quitaron esa libertad que dijo Yeshua. Yeshua dijo, creed en mí, seguid mis pasos, siempre que yo di la vida por ustedes. Ustedes no necesitan hacer nada, por gracia son salvos. Ustedes no hicieron nada para merecer la misericordia. Es por gracia del Eterno que envió su palabra en la forma de un hombre, murió por nosotros, y Yeshua mismo nos dice, las ovejas seguirán oirán mi voz y me seguirán, y a través de Yeshua nosotros aprendemos lo que Yeshua enseñó, que es precisamente la Torá. Recuerden, Yeshua nunca habló de la gracia, Yeshua habló siempre de los mandamientos. Entonces dice Pablo que a estos falsos maestros ni por un momento accedimos a someternos. Ese es un llamado para nosotros hoy, porque cuántas personas están infiltradas en el movimiento del regreso a las raíces hebreas, haciendo que la gente deje a Yeshua y se convierta al judaísmo. Ese es un evangelio falso y eso es maldición, dice las escrituras. Sigamos entonces adelante. Entonces dicen, no nos sometimos a ellos para que la verdad del evangelio, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. O sea, para no alejarse del evangelio, del Tanakh que ya vimos. Eso era lo que Pablo no quería, ir a las enseñanzas de hombres, ir a la tradición de hombres. Recordemos que Yeshua, hay una cosa que es muy interesante, y es que Yeshua, hay una pregunta que se hace especialmente en el judaísmo, que dice que por qué, si Yeshua era el Mesías, ¿por qué no le dio esa comisión a los rabinos de su época? Pero nosotros ya sabemos por qué no se la dio. El mismo Yeshua lo dijo. Ellos estaban siguiendo las tradiciones de los hombres. Él los reprendió duramente por estar siguiendo las tradiciones de los hombres. Entonces, Yeshua, que tenía toda la autoridad que había recibido, porque él se declaró como el Hijo del Hombre, al que no haya visto, entre paréntesis, el que no haya visto el video de Yeshua, el Hijo del Hombre, se lo recomiendo muy especialmente para que entienda esto, la autoridad de Yeshua. Entonces, Yeshua tenía toda autoridad en el cielo y en la tierra. Dijo, toda autoridad toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Cuándo se le dio esa potestad a Yeshua? Ya sabemos, el Daniel lo vio cuando lo presentaron delante del Padre en Daniel 7, y él recibe toda la autoridad. Ahora, Yeshua viene y Yeshua ve en la condición en que estaban los de Judá. Entonces él les está diciendo, les dice inclusive a través de la parábola de Mateo 21, de la parábola de la viña, les dice, el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que de verdad produzca frutos. ¿Por qué? Porque lo reprendió de muchas maneras. Por ejemplo, nosotros vemos en Mateo cómo le hablaba a los fariseos, diciéndoles que ellos se sentaban en la silla de Moisés. Muy bien, hasta ahí muy bien, lean la Torá, y él dice, aprendan eso sí, lo que digan desde la silla de Moisés, que es la Torá, eso sí apréndalo, pero no aprendan lo que están haciendo extra, fuera de eso. Dice, porque ellos atan cargas pesadas, eso lo vemos hoy, cargas pesadas difíciles de llevar. Ellos se ponen, ensanchan las filacterias y los talitot, y se ponen todo eso en arrogancia. Allí, eso era lo que hacían los fariseos de su época, y Jesús dijo, eso no es lo que yo quiero. Esa recolección de Israel se la voy a dejar a los discípulos que verdaderamente han entendido cuál es el evangelio. Entonces, siguiendo en Gálatas 2:6, nos dice, pero los que tenían reputación de ser algo, recuerde que en el 2:5 dice que no se sometieron a los que estaban trayendo esa distorsión, pero los que tenían reputación de ser algo, pone entre paréntesis, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, porque Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron.
O sea, se recuerda, él viene diciendo, yo vine y me reuní con los que tenían cierta fama, digamos ya, y les expuse lo que yo les estaba diciendo a los gentiles, y ellos no me comunicaron nada nuevo, es decir, yo lo estaba haciendo bien. Antes, por el contrario, dice en el versículo 7, volvamos a poner acá, antes, por el contrario, como vieron que me había encomendado el evangelio de la incircuncisión, y a Pedro el de la circuncisión, se dan cuenta. ¿Cuál es el evangelio de la incircuncisión? Entonces, la tendencia a que ahí mismo pensamos, ponen la palabra circuncisión física, aquí para nada tiene que ver. Cuando Pablo habla de eso, no tiene nada que ver con la circuncisión física. El evangelio de la incircuncisión es que el evangelio a los gentiles, a predicarle a los incircuncisos. Y a Pedro, ¿dónde lo mandó? A donde los judíos. Entonces, el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, también actúa en mí para el de los gentiles. Entonces, él está simplemente usando esa palabra para denominar los dos grupos. Entonces, así como a Pedro, el Espíritu, el Ruaj del Eterno, lo está acompañando a mí también en mi ministerio para los gentiles, reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, o sea, en ese momento eran como los tres más importantes que habían allí, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que fuéramos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo cual procuré con diligencia hacer. Pero cuando Pedro, fíjense esto que sucede acá. Cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Miren lo que estaba haciendo Pedro. Aquí antes Pedro lo reconoció muy bien, aquí estaban los super amigos, pero en Antioquía sucede lo siguiente. Dice, cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, y pongan atención porque recuerden que Jacobo es Santiago, él comía con los gentiles, Pedro comía con los gentiles, pero cuando vinieron los de Jacobo, Pedro se apartó. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando aquí? Entonces, por ejemplo, es un evento que casi nunca se entiende, dentro del contexto, porque se piensa que aquí se está hablando como de una actitud falsa de Pedro, pero ¿qué era lo que estaba sucediendo? Dice, y en su simulación participaban también los otros judíos de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Entonces, ¿qué sucede? Volvamos otra vez atrás. ¿Qué había pasado con Pedro? Pedro recibió la revelación de que los gentiles no eran inmundos. ¿Recuerda cuando la famosa visión de Pedro? Pedro recibe la visión de que recuerda que la visión de Pedro no está hablando de que mate y coma y ahora sí pueden comer animales inmundos. Eso no es la visión. El mismo Pedro dice que no le estaba hablando de animales, sino le estaba hablando de los gentiles. ¿Por qué? Porque en este tiempo, ya lo hemos dicho varias veces, un mandamiento de hombres decía: los judíos no se pueden juntar con los gentiles, no pueden comer con ellos, no pueden estar junto a ellos. Por eso Pedro, que había sido formado dentro de esa, y el mismo Pablo también, pero Pedro, en el caso de Pedro con la visión, que había sido formado dentro de ese pensamiento, entonces cuando el padre en la visión le empieza a mostrar animales inmundos, y le dice que se los coma. Pedro le dice, no, yo no como nada que sea inmundo, yo nunca he comido nada inmundo. Entonces le dice, bueno, es que yo nada, a lo que se llama inmundo ya no lo van a llamar inmundo, sino santo. Aquí está hablándole de qué. Entonces le aclaran, yo no le estoy hablando de animales, sino de los gentiles. Si ustedes leen todo el capítulo de Hechos, lo van a ver, como el mismo Pedro dice que no le estaba hablando de animales, sino de gentiles. Entonces, el verdadero evangelio
es el que está conforme a la Torá, dice, ya lo vimos, que a través de Yeshua se iba a abrir la puerta para que los dispersos de la casa de Israel, más los gentiles que quisieran venir a ser parte del pueblo, podían entrar siendo coherederos, o sea, con los mismos derechos, con los mismos deberes, teniendo que obedecer la misma Torá. Entonces, aquí lo que Pablo estaba viendo era que mientras no lo estaban viendo, mientras no hay otro grupo de judíos por ahí cerca, entonces Pedro se sentaba muy tranquilo a comer con todos los gentiles, los de la dispersión que ya habían venido a ser parte de Israel a través de Yeshua. Pero cuando aparecía uno de los judíos, él se sentía mal y para que no lo fueran a criticar, entonces él ahí mismo se separaba. Eso es lo que está diciendo Pablo. Dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme al evangelio, ¿sí? Conforme al verdadero evangelio, que es que todos van a ser parte del pueblo, coherederos del mismo reino, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Por qué estaba viviendo como los gentiles? Porque los gentiles no están en obediencia a la Torá. En esa de rechazar al gentil que había venido a guardar ya la Torá a través de Yeshua, él estaba contrariando la Torá, por eso estaba viviendo como los gentiles. Entonces dice, ¿por qué le obliga a los gentiles a judaizar? ¿Usted por qué le está enseñando a estos gentiles un mandamiento que es de hombres? Recuerde, judaizar es enseñar mandamientos de hombres, no es enseñar la Torá como dice la iglesia. Entonces, siga diciendo en el 15, nosotros, le dice Pablo, nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, porque recuerde que gentiles quiere decir paganos. Ojo a los que se sienten tan orgullosos y le dicen a uno, ay no, porque yo soy gentil, y se les llena la boca porque ignoran que gentil es pagano, sin Dios. O sea, cuando una persona dice, ay no, porque yo soy gentil, está diciendo, ay no, déjeme que yo soy pagano. Si lo dijeran así, no lo dirían. Sabiendo, entonces dice, no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Yeshua. Aquí entramos en el otro tema bien serio. El otro tema bien serio es la justificación, no por las obras de la ley, sino por la fe. Recuerde, ahora nos puso Pablo la comparación con Abraham y nos dijo que Abraham fue justificado por la fe, aún antes de ser circuncidado. Él fue justificado, fue por la fe, por creer en el Todopoderoso, por guardar sus mandamientos, por creer, por atender al llamado que le hizo. Lo mismo está diciendo acá Pablo. El hombre fue justificado. El hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Yeshua. Volvamos a un punto para poder entender muy bien esto, porque yo quiero es mi anhelo que esto quede muy claro. Cuando la casa de Israel sale y le es dada la carta de divorcio y se va a los gentiles, abandonan la Torá. Ese pecado de haber abandonado la Torá es un pecado de muerte, no tiene solución. Una cosa es pecar, entonces hay solución. Si yo estoy guardando la Torá, pero digamos, hoy cometí un pecado por algo, alguna transgresión de la Torá. Digamos que tuve una pelea muy fuerte con mi padre o mi madre, por ejemplo. Entonces, eso fue una transgresión a la Torá. Pero yo estoy guardando la Torá. Yo puedo ir en arrepentimiento al Padre y decirle, Padre, perdóname, mira lo que yo hice hoy, esto está mal hecho. El Padre me perdona, pero yo sigo siendo parte del pueblo porque yo no he dejado la Torá. Pero si yo un día le digo al Eterno, dejo la Torá, me voy del pueblo de Israel, no quiero saber nada más de Israel, me pongo las vestiduras gentiles y me voy a las naciones y empiezo a vivir la vida loca,
a vivir la vida loca, ese pecado es un pecado de muerte que no tiene solución en la Torá. Ya no es simplemente de arrepentimiento. Ya no había un sacrificio que había que llevar al templo. El pecado de muerte no tenía solución en la Torá y ese era un pecado de muerte. Esa persona era expulsada para siempre. Esa orden de divorcio era eterna. Por eso es que la única manera, es lo que está diciendo acá, el hombre no es justificado. ¿Qué es justificarse? O sea, volver a ser perdonado y volver a ser parte del pueblo. No es justificado, digamos, por la Torá o por cualquier mandamiento. No, no es justificado por eso. Es justificado por la fe en Yeshua. ¿Por qué? Porque el Eterno dijo, bueno, voy a tener misericordia de este pueblo. Como yo mismo voy a ir a buscar mis ovejas, porque Él lo dijo, yo mismo vendré a buscar las ovejas, el Padre envía su palabra en la forma de un hombre a llamar a esas ovejas. Esas ovejas cuando vienen nacen de nuevo y como el pecado anterior de haber salido era un pecado de muerte, ahora esas ovejas a través de Yeshua nacen de nuevo, habían estado muertas, vuelven a tener vida y entran otra vez al pueblo. Nosotros, a ver, para que me entiendan mejor, recuerdan Ezequiel 37, huesos secos. Nosotros cuando no teníamos la Torá éramos huesos secos, estábamos muertos de nuestros delitos y pecados porque no estábamos guardando la Torá. Pero el Eterno tuvo misericordia, entonces mandó a Yeshua. Yeshua dijo, yo me voy y les envío el Espíritu. Entonces el Rúa mismo sopla y nos levanta otra vez a la vida. Nacemos de nuevo. Cuando nacemos de nuevo podemos entrar otra vez a ser parte del pueblo. Pero sin el recurso de Yeshua, solo porque una persona dijo, no, yo quiero volver a ser parte del pueblo, no, ya perdió la ciudadanía y ese es un pecado de muerte. Entonces, lo que está diciendo acá es, el hombre no es justificado por las obras de la ley. No dice que la Torá está abolida, sino que no hay recurso para ese pecado de muerte, sino por la fe en Yeshua. Nosotros también hemos creído en Yeshua para ser justificados por la fe en el Mesías. Porque le está diciendo, nosotros, volvamos a leer, nosotros, judíos de nacimiento, o sea, el judío de nacimiento, sabiendo que el hombre no es, si nosotros aunque somos judíos, sabemos que el hombre no es justificado por la Torá, sino por la fe en Yeshua, nosotros también hemos creído en Yeshua para ser justificados por la fe del Mesías y no por las obras de la ley, porque por las obras de la ley nadie será justificado. Esto es como un juego de palabras, pero está diciendo lo mismo. ¿Qué son las obras de la ley? Las obras de la ley, cuando nosotros vamos a la concordancia, encontramos que obra significa actos hechos, actos o hechos y trabajo realizado. Y la ley es nomos, la que son leyes establecidas, normas, ley de Moisés, preceptos pentateucos. Es decir, las obras de la ley nos están hablando tanto de la Torá como de otro tipo de mandamientos. ¿Por qué lo sabemos? Porque sabemos que de otro tipo de mandamientos hace referencia las obras de la ley. Las obras de la ley hacen referencia a la Torá, pero las obras de la ley también hacen referencia a mandamientos extrabíblicos añadidos por los hombres. ¿Por qué lo sabemos? ¿Por qué lo sabemos? Porque recuerde que en los rollos del Mar Muerto nosotros tenemos una evidencia muy importante. Cuando en los rollos del Mar Muerto se encontró el llamado Mixat Maaseh HaTorah, que es uno de los escritos que están allí en el Mar Muerto. Ustedes lo pueden buscar en internet como, lo voy a poner acá para que lo vean, para los que lo quieran buscar, como 4QMMT. Así aparece codificado ese Mixat Maaseh HaTorah, que nos habla precisamente de lo que se llamaban las obras de la ley en el tiempo, que era un documento del tiempo de Yeshua. Entonces, nosotros sabemos que no solamente las obras de la ley
Hace relación a la Torá, pero hace relación a los mandamientos también, a los mandamientos que fueran añadidos. En otras palabras, lo que está diciendo Pablo, por eso no lo llama la Torá nomás o la ley, sino las obras de la ley. O sea, no es por obedecer cosas que nosotros vamos a ser justificados, es por creer en Yeshua, que fue el recurso que nos dieron. Fíjense lo grave para las personas que están dejando a Yeshua hoy. Esas personas que estaban muertos porque estaban en sus pecados, habían abandonado la Torá, o nacieron si nunca habían guardado la Torá, como es el caso de la mayoría de nosotros. El único recurso que hay, de acuerdo al Tanakh, ni siquiera el Nuevo Testamento, a Isaías 52 y 53, que es el Evangelio, es Yeshua, el siervo sufriente. Sin el siervo sufriente, olvídese que no hay entrada, no hay justificación. Las personas que niegan a Yeshua para irse simplemente a convertir al judaísmo, pues se podrán convertir allí, pero ellos no están haciendo nada a los ojos del Todopoderoso. Entonces, todo esto que nos habla de las obras de la ley, tenemos que mirarla para nosotros entender que nosotros, aquí está hablando es de la justificación. La justificación es lo que nos permite a nosotros volver a ser parte del pueblo. La justificación es la que nos dice que es a través de Yeshua y no a través de guardar las obras de la ley. Un ejemplo que nos ayudaría a entenderlo es lo siguiente. Si una persona en otro país empieza a guardar las leyes de Estados Unidos, por eso obras de la ley se refiere tanto a la Torá como a otros mandamientos. Si una persona fuera del país empieza a guardar todas las leyes de los Estados Unidos, no por eso se va a volver un ciudadano americano. Tiene que venir y hacer un proceso y presentar una petición y el gobierno lo tiene que aceptar y tiene que hacer todo un proceso de vivir primero unos años y demostrar cierta conducta y entonces ya después puede acceder a la ciudadanía. Pero no es simplemente porque guarde las leyes de Estados Unidos. Lo mismo, en Israel pasa lo mismo. No es simplemente porque guarde la Torá, pero si es que la abandonó, no puede entrar sino a través de Yeshua. Y es a través de la sola Torá. Entonces sigamos en Gálatas 2:17. Si buscando ser justificados en Yeshua, también nosotros somos hallados pecadores, es por eso el Mesías ministro de pecado en ninguna manera. Porque si las cosas que destruí las vuelvo a edificar, transgresor me hago. ¿De qué está hablando? Si él venía hablando de que él había sido más guardador de leyes de los hombres que cualquier otro, entonces dice, si ahora que entendí que es solamente la Torá, si yo volviera otra vez a traer el mismo mensaje, entonces me haría transgresor, si volviera otra vez a anunciar las leyes de los hombres. Dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Es decir, yo por la ley oral, soy muerto para la ley escrita. Estamos hablando de la ley escrita, yo por la ley escrita soy muerto para la ley oral. ¿Por qué está diciendo Pablo eso? Es que de verdad que, ¿por qué sería tan rebuscado Pablo? Puede ser muy erudito, pero él usaba un lenguaje muy rebuscado. Lo que está diciendo Pablo, yo por la ley escrita soy muerto a la ley oral, es lo que está diciendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque muy fácil, nosotros lo entendemos cuando conocemos la Torá. En la Torá, ¿qué nos dice? Nadie puede añadir, nadie puede quitar. Entonces, si yo añado mandamientos de hombres, estoy contra la Torá. O sea, la Torá, la ley escrita me está diciendo que si yo sigo otros mandamientos de los hombres, estoy pecando, en otras palabras. En Segunda de Reyes 17, por ejemplo, dice Pablo, dice Pablo, oígame a mí, Segunda de Reyes 17:37, dice, los estatutos y derechos y la ley y mandamiento que os dio por escrito el Eterno, cuidaréis de ponerlos por obra.
No olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos. Más bien temed a Yahweh vuestro Elohim, y eso Él os librará de los enemigos. Pero dice el verso 40, pero ellos no escucharon y más bien siguieron haciendo según sus costumbres. Y temieron a Yahweh, aquellas personas, pero al mismo tiempo siguieron sirviendo a los ídolos. Si ven, está hablando de lo mismo. El Eterno les está diciendo, ustedes tienen que seguir lo que está escrito, pero ellos no escucharon y siguieron haciendo las tradiciones de los hombres. Entonces, por eso Pablo dice, hay muchos textos, Segunda de Reyes 22:8, Oseas 4:6, Ezequiel 20:10. Cualquiera de estas citas que ustedes vean dice lo mismo. El Eterno dice, ustedes deben guardar solo la Torá, pero dice, pero siempre, pero ustedes, por ejemplo en Ezequiel 20:16 dice, pero ustedes no cumplieron mis leyes, en cambio desecharon mis decretos y anduvieron en sus propios estatutos. Entonces, así el mismo Yeshua también les dijo a los judíos, les dijo, porque ustedes dejaron el mandamiento de Dios por seguir las tradiciones de los hombres. Entonces, eso es lo que Pablo está diciendo. Yo por la Torá soy muerto para la Torá oral. O sea, si yo sigo esa Torá oral, estoy en contra de la Torá. Entonces sigue diciendo acá, con Gálatas 2:20. Gálatas 2:20, porque con Yeshua estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Yeshua en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este versículo que siempre lo aprendimos fuera de todo el contexto, pero es un versículo precioso. Entonces dice Pablo, ya no más contradicciones de hombres, solamente la Torá, porque yo con Yeshua estoy juntamente crucificado. Yo estoy siguiendo a Yeshua. ¿Y Yeshua de qué habló? De la Torá escrita. Habló de la Torá oral, sí, para reprenderla. Y dijo que ellos estaban cumpliendo las palabras que habían sido anunciadas por el profeta Isaías, cuando dijo que iban a dejar el mandamiento de Dios por seguir las tradiciones. Entonces sigue diciendo Pablo, entonces dice, no desecho la gracia de Dios. Entonces está diciendo, yo no estoy desechando la gracia. Pues si por la ley fuera la justicia, o sea, si el hombre pudiera hacerse. Y esto tiene muchísimo sentido y terminamos con esto que nos va a dar mucho entendimiento. Dice, pues si por la ley, dice en el versículo 21, si por la Torá escrita o inclusive por la oral, fuera la justicia, entonces por demás murió Yeshua. Claro, si hubiera habido algún recurso en la Torá, algún mandamiento, alguna ofrenda para llevar al templo, algún sacrificio, alguna cosa, si hubiera habido algún recurso en la Torá para que los dispersos volvieran a ser parte de Israel, entonces ¿para qué vino a morir Yeshua? ¿Para qué esto tan terrible que tuvo que pasar? ¿Para qué? Entonces lo que está diciendo Pablo, la única manera de volver a ser parte de Israel es a través de Yeshua, porque si hubiera algún recurso en la Torá, pues ¿para qué murió Yeshua? Pero él no está diciendo que la Torá está abolida, él está diciendo es que no hay un recurso para el pecado de muerte. Con esto entonces terminamos el segundo capítulo y con esto terminamos por hoy y vamos a continuar con los demás capítulos en la próxima vez, que nos trae una cantidad de enseñanzas que ustedes no pueden creerlo interesantes. Yo les sugiero que ustedes lean esos capítulos finales de Gálatas antes del próximo jueves y aquí nos vamos a ver en el próximo estudio para continuar aprendiendo el lenguaje de Pablo. Hasta ahora, ustedes han visto que se diga que la Torá está abolida, todo lo contrario. Que el Eterno nos bendiga, que el Eterno a través de su Rúa ponga cada uno de estos estudios, cada una de las palabras de la Torá en nuestros corazones, que nos revele cada día su voluntad, la voluntad del Todopoderoso, y que nos haga portadores de bendición llevando el verdadero evangelio.
Recuerde, el que lleva un evangelio diferente sea anatema. Esto es en serio. Que el Padre nos guarde de llevar un evangelio diferente. Padre, te damos gracias por esta noche, gracias por tu palabra, gracias por tu enseñanza, gracias por lo que nos has permitido entender, por la revelación que nos has dado, por habernos quitado ese velo del entendimiento, y te pedimos que nos fortalezcas y nos dé la unción para seguir proclamando, llevando ese mensaje de paz a todos los dispersos, a todo el galut, a todos los dispersos a nuestro alrededor. Te lo pedimos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Buenas noches.